Episodio número 97 de Casero Podcast. 97 ya de Casero Podcast. Así es. Estamos un viernes más acá en twitch.tv/soynildo en vivo. Exactamente. Es viernes. Es día viernes. Son las 7 horas. 19. Sí, 19 horas. ¿No? Le digo por si hay alguno que quiera venir a ver todo el programa en directo, a ver Claro, cómo ya hacemos la previa. Pueden hablar en el chat de repente, nos preguntan alguna cosa Claro. y demás. Así Sí. que, bueno, pueden interactuar en vivo con nosotros. Si no, después en diferido nos pueden encontrar en YouTube, por ejemplo. Ahí subimos los episodios periódicamente. Estamos en casi todas las redes sociales, por no en- decirlas sí, todas. Estamos en redes de podcasting también. Por ahí nos pueden encontrar. Sí. Y estamos en vivo Canal 3 HD de BCC, lunes a las 21 horas. Sí, son de la ciudad de Minas. Si son de Minas, claro. Por supuesto. Es de acá de Minas. Es Es un de acá, cable es un local cable que local. tiene un canal. Y bueno, pasan nuestro Retransmiten el contenido que agregamos, de alguna manera. Entonces, episodio número 97. Estábamos cada vez más cerca de los 100. Lo venimos diciendo Sí. hace un par de podcasts. 3 Sí, episodios. este mes se llegan a los 100. Este mes llegamos. Este mes. Iba a decir esta semana, pero hacemos una vez por semana, No. entonces no. Difícilmente. Hoy nos convoca lo que es el food waste, Ujú. ¿no? Un poco la tendencia a reducir el desperdicio alimenticio. Claro. Tanto en hogares como en restaurantes. No es que sea. Sí lo vamos a vincular entre los dos, sí vamos a dar como ejemplos prácticos de tal y cual opción, o qué se hace en restaurantes, o qué se puede hacer en las casas para reducirlo. En restaurantes se está tratando de hacer mucho por reducir el desperdicio, porque además también reducen de esa manera los costos, ¿no? Sí, claramente. Teniendo en cuenta de que en restaurantes y demás locales hasta un tercio de la comida se desperdicia. Sí. Y no es poca cosa decir que un tercio. No, un tercio es un montón. Es mucho. Pero vamos a volver a eso en breve. El tema del desperdicio alimenticio siempre se lo cataloga como un problema global, porque estamos hablando de que todo el mundo tiene residuos y afecta a lo que es a nivel económico como a nivel ambiental. ¿Y por qué de las dos formas? Porque vos lo decías en recién. Un tercio de la comida, por lo menos en los restaurantes, Claro, se desperdicia. Sí. Y las casas, y tuvimos mensajes en Instagram incluso con esto, de que habían casas de que el desperdicio semanal o que tenían era por lo menos de 5 bolsas Ujú. o 3 bolsas diarias, había gente que desperdicia mucho. Y estas son pequeñas cosas que vamos a decir hoy, que tienen que ver con cómo reducir esa cantidad de basura que puedes lograr en tu casa o en un restaurante o vos, persona, ¿no? Porque cada uno puede tener una pequeña implicancia en reducir su, como le llaman mucho, su huella ambiental. Claro. No, y además que con el desperdicio tampoco se está contribuyendo demasiado al tema del hambre que hay en el mundo, ¿no? Ujú. Hay mucha gente que sufre de hambre y hay otras personas que desperdiciamos la comida. Sí. El tema del hambre también pasa más por un tema, creo que sociopolítico, que es complejo de discernir, pero hay mucha comida que se desperdicia. Y cuando hablamos de ambiental, no tanto al cambio climático, no tanto para ese lado, sino para el lado de la cadena de consumo, por ejemplo. El agricultor, desde cuando cultiva hasta que llega el producto a tu lugar, hay una merma de producto ahí. Hay producto que queda en la tierra, ¿no? Del volumen que cultivó, hay que queda en la tierra. Hay producto que se pierde en el almacenaje, hay producto que se pierde en el transporte. Sí, siempre que se produce alimento, va a haber una Siempre hay merma una que merma. se va a desperdiciar. O a veces puede ser algún factor, por ejemplo, climático. Acá no se está pasando con el tema de la sequía. Sí. Se ha perdido cosecha. ¿Sí? De hecho, eso ha hecho que incluso bajen las exportaciones. Hace poco decían, estaban conversando varias personas en una radio y mencionaban este tema justo decían que cuando vos tenés una pérdida a nivel agricultor, la pérdida es total. Ujú. No tenés cómo recuperarla. Si vos vas para el lado ganadero, bueno, podés llegar a vender animales, podés tener como una venta para desquitar. Claro. Cuando es un mal año, por ejemplo, como el que estamos pasando. Pero a nivel agricultura, si es pérdida, es total. Es pérdida total. Sí, no hay vuelta con eso. Pero hay que hablar un poco sobre el impacto que tiene el desperdicio de alimento, ¿no? Mucho se dice, y hay muchos informes que tiene la FAO,
La FAO es una organización aparte de la ONU, es una organización específica para la agricultura. Y siempre tiene como informes y hacen como un análisis mundial de cuánto se desperdicia, de qué se desperdicia. Y es exactamente lo que vos decías con los restaurantes. Es 1/3. Lo mismo de los restaurantes se aplica a la realidad. En general. En general, en ámbitos globales. 1/3 de la producción se desperdicia. 1/3 de la producción global de alimentos se desperdicia. Va a parar a vertederos de repente y demás. O sea, ni siquiera es aprovechable como abono, por ejemplo, ¿no? Que a veces el desperdicio podrías aprovecharlo de esa forma. Sí, pero no están los medios o no se da de tal o cual manera. Si hay lugares, incluso, ¿no? Claro, si hay lugares puntuales donde sí se aplican, por supuesto, pero no hay esa conciencia general de lograr, o esa educación a nivel global, de lograr tener como esa que te salga innato. Claro. ¿No? Que ya... Sí, falta también, yendo acá al plano cotidiano, ¿no? Sí. Falta como educación también en cuanto a cómo Creo que muchísima. clasificar los residuos. Me refiero a que, por ejemplo, hace no tanto tiempo acá en Minas se hizo una experiencia con algunos contenedores de otro color. Es verdad. Que eran para residuos orgánicos. Y justamente esos residuos orgánicos iban a ser destinados a compost, a abono, en fin, para que no sea un desperdicio completo, sino que se pueda aprovechar en otras cosas. Hay en otros países incluso que ese tipo de desperdicios orgánicos se aprovechan para producir energía o biocombustibles. Sí, eso lo he visto. Son vertederos como cualquier vertedero, claro. Lo único que los cubren, los tapan para que no se vean, tal vez. Y logran como unas colinas artificiales en su alrededor donde capturan generalmente el gas que sale de esos de la basura pudriéndose, ¿no? Y capturan ese gas y lo convierten en combustible y lo vuelven a vender. Es como un ciclo ahí que tienen que muchos países lo tienen y está buenísimo. Pero no en todos los lugares. Por lo menos se aprovecha. Acá en Minas lo que sucedió fue eso, que pusieron contenedores de otro color para depositar los residuos orgánicos. Y los primeros 3 días, o quizás te digo, el primer mes, se utilizó el contenedor que era de otro color para depositar los residuos orgánicos. Pero al mes ya la gente se había olvidado y tiraba la misma basura que tiraban los contenedores normales y corrientes en este contenedor. Por lo tanto no se estaba... se hizo en algunos barrios eso, ¿verdad? Se hizo en algunos barrios. En mi barrio fue uno. Claro. Y por eso lo digo con conocimiento de causa. Duró un mes y no sé si llegó al mes. Sí, un mes con pero suerte. Incluso acá en el Parque Rodó de Minas, ahora no sé cuál es la situación, pero en su momento cuando recién fue la reforma grande del parque, en ese momento también habían contenedores pequeños de basura diferenciados por colores y cada cual para depositar un diferente tipo de basura. Los he visto cuando hay eventos, por ejemplo. Nunca se ha parque. respetado. No he visto más, o sea, fuera de eventos puntuales dentro del parque. No recuerdo de que sigan estando esos clasificadores, digamos. Nunca se ha respetado. ¿Por qué? Pero ¿por qué? El por qué es muy sencillo. Se necesita mucho más educación y quizás ese tipo de educación debería venir desde incluso la escuela, más allá de que las maestras hacen lo que pueden para tratar de inculcar en los niños eso, pero creo que se necesita un plan integral donde realmente el niño ya desde pequeño aprenda cómo clasificar la basura. Sí, que se lo enseñe desde la infancia. Entonces es un poco más fácil de lograrlo inconscientemente. Claro. Porque adaptan la forma de... Porque después ya te acostumbras, una vez que generaste el hábito, ya está. Ya se te vuelve sencillo. Sí. Porque por eso es que al cerebro humano le gustan mucho las rutinas, porque es algo que no tenés que pensar. También es cierto de que no en todos los lugares es aplicable el proceso de reciclaje. Está bueno que se enseñe, está bueno que sea parte del día a día, ¿no? Porque es un cambio. Pero si vos clasificás tu basura y no tenés un sistema de recolección también es separado. Cierto. También es cierto. ¿No? Días en los que, no sé, se recoja únicamente cartón o vidrio, o días en los que se recoja orgánico, ¿entendés? Si no tenés como esa estructura a nivel de recolección de residuos y que justamente el vertedero donde va todo esto no tenga una clasificación. No la tiene. Por más que vos hagas el trabajo. El vertedero de acá de Minas no tiene una clasificación. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a aplicar una ley o un sistema de clasificación si no tenés dónde clasificar?
Claro, pero por eso debería ser una solución integral. Claro. A ver, por ejemplo, no muy lejos de acá, en la localidad de Solís, ha sido hasta reconocida por el Ministerio de Ambiente por la clasificación que tienen de los residuos y porque logran reciclar y hacen jabones y hacen diferentes cosas. Sí. Y estamos hablando a 15 minutos de acá. Sí, en auto son 15 a 20 minutos como mucho. 30 kilómetros, ponele. Y son, sí, un poquito más, son 40 kilómetros. Ahí está, 40 kilómetros de acá. Y estamos hablando de una ciudad en el mismo departamento. Sí, está acá, cerca. Por eso. Entonces, es muy complejo, es mucho más complejo de lo que parece reducir el impacto que tiene el desperdicio de alimentos. Pero a nivel hogareño, ¿no? Vamos a ir como el casa a casa, ¿no? El tú a tú, ¿no? El pique es para vos y para mí. Para la tía Mabel, que no sabe ni qué hacer con... Claro. Porque sí, es una realidad. No, no todo el mundo tocado muy por arriba el tema de cómo aprovechar, por ejemplo, cuando te sobra algo de alguna preparación. Sí, el reutilizar preparaciones, eso es algo que se tiene que hacer y se hace, porque tampoco vas a desperdiciar comida. Lo normal es que en tu casa no desperdicies comida. Lo normal es que no, pero a lo mejor hay gente que no sabe qué hacer y dice, me sobró esto, ¿qué hago? Puede pasar, es cierto, a veces tenés una verdura que se te olvidó, ¿no? La del fondo del cajón. Está un poquito pasada de repente. Entonces, ahí entramos con eso, con el revisar la heladera, ¿no? El revisar la despensa. Esto es algo que no estamos acostumbrados, pero revisar la fecha de caducidad. Sí. Y es algo que no estamos acostumbrados porque lo mismo nos enseña. Y lo otro, que su fecha de caducidad tenga un límite, no quiere decir que el producto esté malo después de ella. Ejemplo, el arroz. Vos mirás, los paquetes de arroz tienen fecha de vencimiento, siendo un alimento no perecedero. Hay leyes que les exigen por bromatología tener fecha de vencimiento a todo producto que se venda y esté registrado. Sí, digamos que la fecha de vencimiento es un periodo en el que es una estimación promedial donde es seguro consumirlo. Exacto. Entonces, eso no significa que el alimento caduque y al día siguiente ya no sirva. Claro, no es instantáneo que... No. Hay alimentos que 2 meses después están bien. Lo que sí no es recomendable es comprar cosas que estén caducadas. No, ni que hablar. Si ustedes van al almacén y les venden un alimento que está pasado de fecha, devuélvanlo. No, lo típico o las latas abolladas, por ejemplo. También. Que si bien tiene un riesgo bacteriológico ahí, por el ingreso de aire básicamente por la fisura de la lata, se te puede... vos lo podés comprar ya mal. ¿No? Echado a perder por más allá de que la fecha de caducidad no esté más adelante. Claro. Entonces, sí, en ese caso es un desperfecto del empaque. Sí, no solo del empaque, porque puede ser, porque el empaque generalmente sale bien desde la fábrica, pero en el transporte, en la reposición de las góndolas o lo que sea, la manipulación, quieras o no, a veces falla. Algo que se cayó. Algún golpe. Exacto. Pasa también. Y es parte de lo que decíamos antes también. Es parte de esa merma que de repente hay cuando se producen alimentos. Sí, eso termina desperdiciándose. O sea, a veces no llegás al punto de... Pero sí es bastante peligroso consumir de ese estilo de alimentos que estén con fisuras, ¿no? Sobre todo alimentos que estén envasados al vacío, latas en conserva, porque sí, crean hongos muy rápido y es complicado ahí. Pero la alacena, la heladera, tiene que tener, y lo hemos hablado también a nivel cocina, tiene que tener como esa rotación saludable. Sí, que es fijarme que compré antes y no poner arriba. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo... O sea, planificar bien lo que vas a comprar. Sí, o no comprar de más, tampoco. También, a veces nos pasa que compramos de más. Como está pasando ahora con el agua, por ejemplo. ¿No? Tema escaso igual. Sí, igual mismo pasó eso con el papel higiénico en su época. Claro, es una conducta que de repente es del ser humano. Sí. Que a lo mejor tenemos que corregir porque lo hacemos más por instinto que por otra cosa. Sí. Pero conscientemente deberíamos corregirlo, que compramos de más por si después no hay. Por si después no hay. No sé. Pasó justamente lo que decías vos. En la pandemia pasó que
los supermercados se quedaban sin papel higiénico. Y bueno, y hoy en día... Es un producto de primera necesidad y mucha gente entendía que era muy necesario que lo haya, teniendo en cuenta de que a lo mejor teníamos una cuarentena en la que nos encerraban, que no pasó acá en Uruguay, por cierto. No, acá no pasó. Países probablemente haya sucedido, por acá por suerte no. Pero se ve que por la cabeza de la gente, viste lo que es la costumbre, ¿no? La cabeza de la gente nunca pasó el baño. Pasó derecho comprar papel higiénico por la duda. Sí. En fin, cuestiones. Pero son como prácticas o hacer lo que se llama el batch cooking, que no sé si lo hemos hablado acá en Casero, que es el cocinar como para la semana. Armar un plan. Un plan de qué es lo que vas a cocinar, de qué es lo que vas a comer. No te digo un plan que sea nutricional, no. Puede estar acompañado por un nutricionista perfectamente, o no. ¿No? Vos decidís que vas a comer en la semana en base a lo que hay en la vuelta, en base a lo local, en base a las ferias. Lo que esté de temporada, por Exacto. ejemplo, ¿no? Que eso es otra buena práctica, comprar de temporada. Sí. Para desperdiciar menos, o sea, lo vas menos a tener fruta más fresca, por supuesto, o verdura más fresca, y la vas a tener a menor precio. Es lo que tiene. Pero a nivel conservación, en tu heladera, en tu despensa, en tu lo que sea, está bueno como tener ese plan, porque vos a la semana comprás lo que vas a necesitar y no mucho más. Entonces empezás a reducir en parte a nivel económico también tus compras semanales y tu organización en la heladera, porque lo vas a ir sacando a medida que... Si te organizás vas a gastar menos. Eso siempre. Después lo que decías vos antes un poco, ¿no? En revisar las fechas de caducidad de los alimentos y tratar de consumir los que están más cerca de la fecha. Sí. Porque si no, probablemente se te pasen y no te vas a dar cuenta. Cuando querés acordar, tenés algo que tenías hace 6 meses ahí que caducó hace 6 meses y ya no lo podés utilizar. Y no lo vas a usar. Y no. Porque ya es mucho tiempo. Pero con eso pasa con un montón de cosas. O lo que decíamos hoy, el cajón de la heladera. Que es el típico que tiene fruta ahí. Está abajo, tiene fruta, tomates. Fruta, verdura, algo de eso y queda ahí. Que viste que el tomate no lo miraste y se... chau. Sí, el tomate... Perdió. Rápidamente. Con cualquier mínima humedad que tenga, fuiste. Entonces, una rotación, y eso se hace debería hacerse todos los días. Tiki, ojeo, chequeo, a ver qué hay, que tengo que sacar por las dudas, y lo uso. Te van dando como pequeños ayudas, o también, ¿no? Un poco compraste y que se te pierda la verdura, estás perdiendo plata. Claro. No, y que pasa también que el tema de que, por ejemplo, se te pierde una verdura y las que están alrededor también se pierden inmediatamente. El tema de bacterias. ¿Sí? Hoy hablabas del compostaje, y en las casas eso es algo que se hace, hay mucha gente que lo hace, hay gente que lo hacía. Tuve varios mensajes en cuanto a eso también. Pero es algo que no todo el mundo lo puede hacer. Porque no todo el mundo tiene o vive en una casa con un patio. O con un frente que tenga tierra. Sí. ¿No? En un complejo habitacional. Vivo en un complejo habitacional, no tengo esa posibilidad. No tenés cómo. Hay un patio que es comunitario, pero claro, es de todos. Claro. Entonces, ahí lo que sí te sirve es clasificación. ¿No? Clasificar, tener 2 tarros, por ejemplo, ¿no? Y en uno poner todo lo orgánico y en otro lo inorgánico. Sé que hay un patio común, generalmente en los complejos. Generalmente, no digo que todos sean así, porque puede ser un apartamento en el centro de la ciudad y no vas a tener un patio común. No hay chance. No. Pero en algunos sí los hay, y eso es algo que pueden hablar entre vecinos, por ejemplo, para tener una huerta comunitaria. Pero es algo que se puede hacer entre los vecinos, que siempre va a haber relajo, porque nunca se coordinan con uno con el otro, porque uno se olvida de esto y del otro. Temas, convivencia, en fin. La convivencia, inherente a la convivencia. Sí. Pero puede pasar. A ver, hay lugares donde sí se hace, donde tienen azoteas, por ejemplo, en la que tienen huertas comunitarias, ¿no? Entonces vas a la azotea del edificio y todos pueden comer verduras de ahí, sacar verduras, y todos tienen un compostaje en el que toda la basura termina, por lo menos la orgánica, termina en un compost para todo el edificio. Eso sería lo ideal. No sucede, pero son opciones que pueden haber o hacer. Y esto es algo que está sucediendo en Montevideo. Y digo Montevideo porque es como la ciudad donde más cosas suceden. Porque no todo el mundo tiene patios. Que hay en terrenos baldíos, hay como huertas comunitarias o huertas en que van específicas para... Hay organizaciones inclusive que tienen esas huertas para ayudar comedores. Y los mismos vecinos
hablan los que están cerca del predio, hablan con los vecinos para que les otorguen todo lo orgánico y tengan como un propio reciclado ahí dentro de la misma cuadra, manzana o lo que fuera. Entonces, me parece como diferentes opciones que se pueden hacer, que se pueden llegar a lograr para reducir un poco lo que vos tirás en tu casa. Pero vámonos para el lado de los restaurantes. Más allá de un montón de piques para las casas, el lado de los restaurantes. Todos los restaurantes tienen un sistema. Ya está implementado, ya es una forma, pero hay un montón de cosas que no se hacen. ¿Ah? Sí, se supone que el restaurante, teniendo en cuenta el estrecho margen de ganancia que tienen, ya lo conversamos antes con Dulce en la temporada pasada, de que el margen de ganancia es realmente muy estrecho. Entre un 2 y un 5%. Entonces lo que tienen que hacer es justamente optimizar todos los recursos y tratar de desperdiciar lo menos posible. Sí. Y vos hablabas de capacitar. Y esto va más allá de la cocina. Uh-huh. Las escuelas gastronómicas tendrían que empezar a... Tal vez haya alguna mención en alguna escuela, tal vez haya un mínimo de... ¿no? Como que no tirar tanto, lo que sea, o un regaño por parte de un profesor, pero no te lo enseñan como tal. ¿Sabes que yo lo he visto eso en reality shows? Cuando hay algún participante que desperdicia un montón, los anfitriones, los cocineros que están allí, que son jurados, a la vez le remarcan que mira todo lo que tiraste para lo que hiciste. Sí. Porque eso es algo que... Me parece algo muy demostrativo, por ejemplo, para la gente que de repente lo ve en su casa y diga, tienen razón lo que está diciendo, mira todo lo que desperdició y mira lo que hizo. También es verdad de que es cuando es alevoso que lo hacen. Sí, sí. No, es cuando es mucho el desperdicio. Uh-huh. Porque además, se ve. Ese tipo de reality shows también tienen marcas atrás que los auspician en cuanto a los productos que les dan y no queda muy bien que desperdicien tanto. Claro. Entonces, a ver, vamos a la justa, también es un tema comercial, más allá de que es un show televisivo y ya sabemos lo que pasa en shows televisivos. Es lo que vos decís. Es algo que digo que tienden a buscar eso. La exageración. De exagerar para que quede remarcado. ¿Viste? Sí. Acaba de pasar una cosa muy mala, que es desperdiciar. Pero es verdad, ¿no? Y está bueno lo que vos decís, que lo marquen, ¿no? Que tengan en cuenta eso de renegar el desperdicio que están haciendo. Por todo el ambiente. Uh-huh. No es solo por... Y siempre lo apuntan hacia lo mismo. Por seguridad propia de quien está cocinando. ¿No? Es como el punto que todos... No tanto al desperdicio en general, no hablan tanto del desperdicio en general a veces, sino más al cuidado de quien está cocinando. Porque se pueden patinar, se pueden resbalar, se pueden pisar, no sé qué, lo que sea. Puede pasar un accidente y no es la idea que suceda, y menos adentro de un programa de televisión. No, mucho peor todavía si sucede en el programa. Claro. Pero capacitar al personal es una de las cosas que poco se hace. Uh-huh. ¿No? O sea, sí tenés como ese entrenamiento dentro de la cocina, pero no tenés una capacitación propia entre que se dedique a esto, al desperdicio, ¿no? Y por eso lo decía, las escuelas tampoco lo hacen. Sí tenés como estos encuentros o estas llamadas de atención, pero no es algo que usualmente se haga en las cocinas, que te capaciten para no desperdiciar. Para optimizar. Claro, lo aprendés. Eso lo aprendés sobre la marcha cuando trabajás en un restaurante, por ejemplo. Trabajás en la cocina de un restaurante. Y obviamente, si desperdicias eso, te penaliza el rendimiento en sí del restaurante. Por lo tanto, a vos como cocinero, te van a llamar la atención si desperdicias. Es que te van a llamar la atención porque todo restaurante tiene su formato, su forma de trabajar. Y claro, cuando vos llegás de otro lugar o de otra forma, tenés que readaptarte. Y entonces, donde más se ve es en el desperdicio, por ejemplo. Uh-huh. Que eso es algo que se hace y se trata de estandarizar. Quienes mejores lo lograron, por ejemplo, son las cadenas de comida rápida. Sí. En cierto punto. Porque también son las que más desperdician. Si bien tienen un sistema estandarizado para que no se desperdicie nada, son las que más desperdician. Y desperdician no en ingredientes ni en preparaciones. Desperdician en comida preparada. Es que muchas veces ves que en esos restaurantes de comida rápida, que la gente tiene el alimento de repente y apenas... Lo toca y lo terminan tirando. Sí. Que después ves las papeleras, los contenedores que tienen ellos así para depositar esa comida, están llenos de comida que completamente desperdiciada, porque a veces son hamburguesas enteras. Sí, son preparaciones enteras y yo lo he visto. O mitades de hamburguesa, o sea, una comida que todavía es bastante aprovechable.
hay un tema con la comida que se comió. Que eso le voy a comentar ahora. Pero sí tienen tanto el estándar de qué se puede comer y qué no, y cuántas horas dura cada ingrediente. O hamburguesa cuando por ejemplo se hizo y está en esas bandejitas donde te entregan las cosas, que a veces puede pasar que hay una sobredemanda o alguien canceló pedido y justo ya se había hecho, entonces queda ahí por si se vende de vuelta. Esa reventa de esa hamburguesa, digamos, sí, tiene un límite. Tiene un tiempo límite de tiempo que es muy corto. Es muy corto. Si esa hamburguesa no se vendió en ese tiempo, se tiene que ir. Y no se va para el personal, por más de que esté espectacular todo, no se va para ningún lado. Se va a la basura directamente. Y hace poco hay un video viral sobre una de las cadenas de ¿cómo es? De donas. Sí. Una de las cadenas de donas más grandes que tiene Estados Unidos. Que hay mucha gente que va cuando cierra el restaurante, cuando cierra el local, porque tiran contenedores enteros de preparación que no se vendieron ese día y al día siguiente no se puede usar. Y ya los tiran y están en perfecto estado. Vos podés abrir la bolsa, la caja, el que sea, de donde sea, y están en perfecto estado. No estoy diciendo que vayan a requechar, no, tampoco es la idea. Pero sí es cierto de que estas cadenas tienen como un sistema tan estandarizado que terminan tirando más de lo que producen a veces. O tirando más de la tercera parte, que es lo que hablábamos hoy. Sí, a veces eso puede pasar por porciones también, ¿no? Cuando la porción es demasiado grande, que la gente no termina de comer. Sí, podría ser algo que se le atribuya el tema de las porciones, pero por ejemplo, restaurantes con estrella Michelin, que son temas de cenas por pasos, tenés 7 pasos, por ejemplo, en una cena. Ya estamos hablando de una calidad alta a nivel gastronómico, ¿no? Pero son porciones bastante mínimas, porque tenés que comer 7 platos. Claro. Claro, sí, está todo pensado. No llegas a hacer los 7 pasos. Está todo pensado y pesado. Y a eso es lo que se va con estandarizar. Cuando vos haces una receta en un restaurante, la receta en sí ya tiene su estándar, ya tiene su rendimiento, ya tiene todo para que no se desperdicie. O para evitar el mayor desperdicio. Está todo pensado. No es que es una receta porque va bien un ingrediente con el otro. Está pensado para aprovechar al máximo cada ingrediente. Esa es como la base de una receta que sale, por lo menos de un restaurante. Después si hay recetas caseras de toda la vida o lo que vos quieras, bueno, difiere. Pero a nivel de restaurantes sí. Cuando se presenta una receta y queda bien, queda rica, queda sabrosa, vos tenés que tener el todo. Y se hace el cálculo, como lo vimos con Dulce hace un tiempo. Sí, la temporada pasada. Se le hace todo el cálculo para ver qué desperdicio tiene. Entonces, estandarizar esos procesos hace que reduzcas un montón la merma o la pérdida que tiene. Y por ende, el restaurante va a gastar mucho menos en costos de comprar. Y después lo que decías vos, hay una merma que es imposible de definir. Que es cuando la gente no se termina los platos. Que vos mencionabas recién con las hamburguesas mordidas o lo que sea, pasa en restaurantes también. ¿No? De que alguien se llenó, ¿no? Sí, está satisfecho, deja el plato. Llévenselo a eso. Es comida. Claro, yo pensaba en eso mismo, ¿no? Que la gente a lo mejor en vez de comerlo en el lugar no lo pudo comer y en lugar de dejarlo se lo lleva. Es que lo usual es que el mozo te ofrezca llevártelo. O lo que debería ser usual. Pero muchas personas dicen no. Mucho en restaurantes de comida rápida. Eso que te dejan la mitad de una hamburguesa la persona y en lugar de llevársela, agarra y la tira. O espera que alguien la venga a levantar y tirarla también por parte del personal que trabaja en esos restaurantes. O sea, es comida que vos pagaste, que vos compraste. No te la terminás en el lugar. Terminátela en tu casa. No hay ningún problema. No tiene nada de malo en llevarse algo que vos pagaste. Claro, es que todos los lugares gastronómicos generalmente tienen tienen un recipiente en el que vos te puedas llevar la comida o te la tengas que llevar. Y digo te la tengas porque hay restaurantes en los que no tienen papeleras, que eso lo hablamos cuando hablamos de fútbol. Estaría muy bien eso que te obligaran de alguna manera o por lo menos hicieran todo lo posible para que vos te lo lleves. Pero es que esa comida que no se comió no se puede utilizar. Por eso, porque después no sirve para más nadie. No sirve para nadie. No, sé que esto pasa atrás de los restaurantes, sé que hay gente que le entra a esos platos que vuelven casi intocados, pero no se puede hacer. Porque estás arriesgando una hepatitis B. Claro, estás arriesgando la salud. Sí.
no deberías. No. El tema saliva, coso, no. Comida mordida, no se puede. Nos acaba de pasar una pandemia mundial, o sea, si no aprendimos después de eso... Bueno, sí, es verdad, pero conozco casos de que se sigue haciendo, de que hay gente que está, y estoy hablando de cocineros, no estoy hablando de novatos dentro del rubro o mozos de cocina o lo que sea, que van para la cocina cuando un plato no llegó casi que entero, intocado, y te da... que vuelva un plato hacia la cocina es un horror. Primero. Ya es feo. Sí, ya es feo. Es una fea sensación. Ya es feo. Porque a veces puede estar mal o simplemente puede ser que se llenó, ¿no? Entonces tenés como un mini paro cardíaco cada vez que vuelve un plato por las dudas. Pero no es algo que se pueda volver a aprovechar. En los restaurantes. Sí. Hay que comunicar cómo estaba la comida. Sí. Ya lo hemos dicho antes, está bueno pero eso. Vale la pena recordarlo. Hay que comunicar si estaba rica, si estaba fea. Sí, si le falta, le no lo sobra hagan por algo. compromiso, porque siempre les preguntan los mozos. ¿Estuvo bueno? ¿Les gustó? ¿Qué esto que lo otro? No le digan que sí por No le compromiso. digan que sí, aunque no les haya gustado. Si no les gustó, díganle que no. Díganle no por me qué. gustó, la Listo. verdad, me pareció que estaba así. O me pareció que le faltaba esto. O te llega un plato que vos decís, bueno, no era lo que pedí, ¿no? O te llega mal de alguna manera, que te lo cambien. Es horrible, o sea, sí, en la cocina lo sufrimos eso, pero es una realidad. Sí. Bueno, pero al final, cuando alguien te dice la verdad, es mucho más lo que aprendes que probablemente lo que te pueda penar que eso te haya pasado. Sí. Es mucho mejor. Y esto también pasa nos pasa al momento de tener un criterio en cuanto a la crítica, que eso lo desarrollas un poco también. Cuando viene una crítica, sea cual sea, uno sabe discernir de dónde viene. Claro. Si es un comensal que viene siempre al restaurante, si es alguien que conoce de gastronomía, o si es una persona común y corriente de toda la vida. Una persona casual. Pasó por ahí, comió y de repente hizo una crítica. Uno se da cuenta enseguida por el argumento que tiene. O por cómo es la persona, o porque generalmente en el rubro te das cuenta cuando alguien tiene que ver con la gastronomía en cuanto a cómo actúa dentro del restaurante. Entonces, el tema de cuando te das cuenta y aceptás y te das cuenta de dónde vienen esas críticas, es mucho más fácil de llevar. Claro. Es mucho más fácil de discernirla, es mucho más fácil de aceptarla o tratarla o ir a conversar con el comensal, porque eso es algo que siempre se hace. También. ¿No? Depende del tipo de crítica que sea o... No, porque que sea crítica tampoco quiere decir que sea malo. Hay que desestigmatizar esa palabra. Claro. Que a veces criticar puede ser algo bueno. Una crítica no es algo malo. Claro. ¿No? Puede ser destructiva o constructiva, dependiendo de la forma, pero nunca es algo malo. Pero no es una palabra que por sí tenga una connotación negativa. No. Pero en cuanto a la organización que tienen las cocinas más allá de las recetas, los inventarios se hacen siempre, ¿no? El control de stock, lo mismo que decíamos recién de la heladera, eso se hace a diario. El etiquetado, sí. Turno que entra, turno que revisa todas las heladeras de su sector. Por lo menos, o todas las heladeras, dependiendo del tamaño del restaurante, o dependiendo de cómo trabaje. Sí, además tenés que tener el control del stock justamente porque si vas a hacer un plato que ya está estipulado y te falta un ingrediente, es un problema. Es un problema. Y conozco restaurantes donde falta el ingrediente, que a veces es un ingrediente tan básico como la carne, y lo mandan a comprar a una carnicería que está cerca. Y lo mandan ahí. Y eso les termina saliendo más caro. Puede pasar. Bueno, sí, se ha visto. Pero ese tipo de controles estrictos se hacen dentro de las cocinas, igual que el etiquetado. ¿No? ¿Cuánto, a qué fecha, a qué día, a qué hora? Siempre, todo eso tiene que estar todo. Porque normalmente son preparaciones, no es la lata que te dice el vencimiento, a no ser que sea la despensa del lugar. Normalmente es montones de preparaciones o congelados y vos tenés que saber qué día se hizo para poder rotarlo. Claro. Y estamos hablando de que revisamos despensas, heladeras, freezers, todo. Las verduras. Porque generalmente todos los restaurantes tienen una cámara con verduras y frutas. O si no tienen una cámara, las tienen como el verdulero, ¿no? Con los cajones, con así. Los cajones. Todo, sí. Y eso se tiene que rotar a diario. Porque, por ejemplo, si vos tenés, no sé, llamémosle en época de frutilla nuestra, septiembre, ¿no? Está llegando como las últimas frutillas allá en octubre.
y tenés un cajón de frutillas que está como ahí, ¿no? O encontrás algunas frutillas, entonces vos sabés que esas frutillas las vas a tener que reaprovechar urgente o sacar un plato del día con esas cosas para que no se echen a perder. Para que no se, claro. No es que vas a usar. De esa forma no se desperdicien, Claro. Justamente porque lo que se desperdicia es una pérdida de dinero, principalmente para un restaurante. No es que vayas a usar esas frutillas para ponerlas arriba de un plato crudas como generalmente se hace, sino que con esas frutillas lo que vas a hacer o es vinagretas. Estoy hablando de una vinagreta de frutilla para una ensalada. Quedan exquisitas. Si no han probado vinagretas con fruta, hagan el intento algún día. O almíbares para los cocteleros. O geles para los pasteleros. O jaleas. ¿No? Entonces, hay un montón de opciones que no se enseñan. Y estaría bueno que se enseñen. Y por eso es que a veces lo digo esto, que las escuelas tendrían que tener como escuelas y liceos, esa materia no casera. Claro. De qué hacer con qué, de economía doméstica. Eso, no me salía el nombre. Esa materia debería estar impuesta en todos los lugares. Entonces, no digo que te van a dar estos consejos específicos, pero sí vas a tener como más idea de qué agarrarte o qué. Líneas generales. Sí, porque te enseñan un montón de cosas, pero no te enseñan a vivir. Como debería de vivir una persona normal, ¿no? Con todas las cosas que hay que hacer. Y después hay otra cosa que en los restaurantes se hace mucho, y es un seguimiento del desperdicio. Se anota todo lo que se echa, todo lo que se tira, y hay lugares donde hasta pesan la basura, para saber cuánto es la cantidad de desperdicio que hubo, para después hacer un cálculo y tener un costo o por lo menos saber cuánto se está desperdiciando, para tener una contramedida, ¿no? Para lograr algo de lo que se haga. Si vos tenés esa cuantificación, seguramente podés tener ideas para reducirla. Exacto, ¿no? Tener como esas... Bueno, esa contramedida, lo que digo recién. Es brutal a veces la cantidad que se pierde. Y vos lo decías, es un tercio. Un tercio, sí, es mucho. Es un tercio, es pila. Y lo dijimos hace poco, hay restaurantes en los que no tienen desperdicio. Y esa es como la tendencia este año, ¿no? A tratar de evitar la mayor cantidad de desperdicio posible. Pero llegados al punto de que hasta pesen el residuo, no, es brutal. La verdad. Nunca no te ves pesando la bolsa de basura en una balanza. Y anotándola. Sí, no es algo habitual. Claro. Pero es algo que sucede y se ve. Y se ve del lado de restaurantes. No lo ves. Sí, el día a día. cliente, el que va a comer a un restaurante, eso no lo va a ver. Pero el que ha trabajado sí lo ha visto. Después, la otra medida que se está implementando bastante es tener restaurantes benéficos. Y lo vimos hace poco con la apertura de uno en Ciudad Vieja, que es un restaurante que todo lo que se recauda, toda la ganancia del restaurante, o el bruto, el neto que queda después de pagar todo lo que tenga que pagar el restaurante, va directamente a un refugio de animales. Y esto es algo que se está haciendo más todavía. Sobre todo con el desperdicio. Hay refugios, hay comedores, hay perreras, ¿no? Refugios de animales, que les están pidiendo a algunos restaurantes que clasifiquen y les den el residuo que tienen para generar alimento. Dependiendo del refugio es el alimento que van a... Claro. No es que todo lo orgánico sirva para darle alimento a diferentes... pero algo de por ahí puede servir. Pero hay cosas que sí pueden servir. Entonces, hay restaurantes de cuando cierran la puerta y tienen un montón de producción, lo que hacen es terminar esa producción y la donan a un comedor, por ejemplo. Que eso es algo que no se hace. Porque saben que es una cantidad de comida que no se va a poder utilizar al día siguiente, pero sí se puede usar ese día. Claro. ¿No? O a la mañana, tal vez. Entonces, esa opción se está implementando de a poco en algunos restaurantes. Y quieras o no, te da como esa clasificación de que estás retribuyendo a la sociedad con algo. ¿No? Que eso es algo que las empresas hoy en día están buscando muchísimo. Muchas empresas están buscando como ese logo con una B. Sí. Que tienen. Que hay varias que lo están como alardeando porque es el contribuir con la sociedad con algo. Y hay como muchas empresas que lo están tratando de conseguir porque les está dando cierto estatus a nivel empresarial. Puede ser una herramienta de marketing, justamente. Sí, también. Pero hay
un montón de opciones que se pueden usar. Empiecen a leer, empiecen a buscar, porque información hay muchísima. En España, por ejemplo, hay una aplicación en la que participan varios restaurantes y locales de comida, donde la comida que no se pudo vender ese día, en el momento en el que la gente va a comer, se vende, pero más barata. Se vende más barata. Es cierto, eso lo he visto. Entonces en la aplicación te marca dónde puede haber comida más barata, si vos utilizás la aplicación en tu teléfono celular, donde hay comida más barata y es comida del día que no se aprovechó cuando se tenía que utilizar y que si se deja para el otro día ya no sirve. Como algunas panaderías, por ejemplo, que te ponen el cartel del bizcocho del lunes. Sí. ¿No? O el pan de ayer. El pan de ayer. La góndola con el pan de ayer. Y te lo venden a un precio más barato de lo que debería ser. Son opciones que hacen, ¿no? Que te ayudan a evitar tirar todo eso, te ayudan con la cantidad de desperdicio que vas a generar y te ayudan a nivel económico. Quieras o no, a nivel extra. A nivel, si sos un local de comida, tenés una ganancia extra. No sé si una va a servir. Claro, no sé si una ganancia extra, pero por lo menos desquitar la producción. No va a ser un extra, sino que lo vas a lograr desquitar a eso. No es algo que lo vas a tirar, sino que es algo que, bueno, lo puedes vender. También es cierto que las panaderías hacen su propio pan rallado con el pan que sobra, dependiendo del tipo de pan. Hacen su propio pan rallado y a veces hasta lo venden. Dependiendo de los lugares. Sí, son ejemplos. Lo descubrí cuando era niño y no lo podía creer. ¿Sí? Después le encontré la lógica, pero cuando era niño no lo podía creer. Que el pan rallado era pan rallado de... pero a lo que sí hay que apuntar, y a modo de conclusión más que nada, es a crear un poco de conciencia, ¿no? Y crear un poco de esa educación que venimos mencionando, del llamar, del ir desde el vamos, desde que crecemos, de tener como esa conciencia de tratar de evitar la mayor posible el desperdicio de alimento. Sí. Por todo lo que mencionábamos, ¿no? O entre casa, o por la hambruna, o por las donaciones, o sea como sea, preparaciones hay millones. Lo que pasa es que no se usan. Y además hay una herramienta muy importante como es el internet. Sí. Que en cuanto no sabes qué hacer con algo que a lo mejor ya está ahí más o menos, que se te puede perder en cualquier momento, y bueno, podés buscar en internet qué hacer con... ¿Qué hago con tal cosa? ¿Qué hago con estos tomates que están a punto de...? Tomates pasados. ¿Qué hago con tomates pasados? Y te va a dar un montón de opciones. Hay herramientas por todos lados. Sí habrá. No es, se me pudrió, no sé qué hacer. No. Tampoco es consumir alimentos que tengan hongo. Claro. No, tampoco ir a ese punto. Eso no. No, porque... Y nunca, a ver, si tiene un alimento que tiene una parte que está blanca... No quiten la parte blanca y se consuman el resto, porque eso es peligroso también. Sí. No lo hagan. No lo hagan. No es bueno hacerlo. Sé que a muchos tal vez no les haya pasado nada. Sí, pero no les pasó nada una vez y dos veces y un día te pasa algo. Pero cortarle el pedacito que tiene moho y usar el resto, no. Porque, la bacteria está en todo la fruta, la verdura en este caso. Los micelios se extienden por toda la... Sí. Por toda la materia orgánica. Por toda. Entonces no es corto el pedacito y sigo comiendo, no es como el raspo de la tostada que se me quemó. Claro. No es igual. En ese caso sí deben descartarlo. Ya está, ya no se puede comer. Ese alimento superó la vida útil y bueno. Una cosa es pasado, otra cosa es... Otra cosa ya es... Ya con moho. Realmente que no se pueda consumir. Pero al fin y al cabo la idea es un poco eso. Que se empiece como a concientizar. Generar conciencia, ahí está. Sobre todo... Y hay algo que decir también, y esto lo dejamos para el final, y es que todo lo que escucharon hoy fue creado a través de ChatGPT. No, GPT es. ChatGPT. Estábamos haciendo una prueba hacía días que veníamos con esta idea. Veníamos amagando con esta idea y de repente se nos ocurrió hacer esta experiencia para ver cómo resultaba. Para ver cómo nos dejaba ir, fluir, intentar hablar sobre la temática de hoy. No quiere decir que toda la información que dimos sea de ChatGPT. No, ChatGPT lo único que hizo fue darnos una guía. Como ordenar las ideas. Sí, una guía para hoy. El resto de información, claramente, tuvimos parte de experiencia, parte de investigación propia que hacemos siempre. Queríamos ver cómo podíamos aplicar la inteligencia artificial a este tipo de contenido. Queríamos ver cómo funcionaba, a ver si en realidad estaba bueno hacerlo o tener algún guión. La realidad es esa, ¿no?
La inteligencia artificial Es parte actualmente de. está metida en todos lados y cada vez se habla más de la inteligencia artificial. Entonces nosotros se nos ocurrió también No queríamos estar fuera de la conjuntar un poco este experiencia. contenido con ChatGPT, que en Sí. este momento es quizás la inteligencia artificial generativa más popular. Sí. Y dijimos, ¿por qué no? Lo intentamos. Ya que tenemos las temáticas, ¿Por qué no? Claro. ¿por qué no intentar ver si podemos lograr un episodio o ver cómo salió? Nos van a decir ustedes. En Instagram, en los comentarios. En Nos van YouTube a- también, en la caja de comentarios. Por eso. Donde quieran que nos estén escuchando, viendo, ahí Exacto. pueden comentar. Avísennos. Ujú. ¿Qué les pareció? Yo soy Nildo. Yo soy Matías. Y nos vamos a ver la semana que viene. Que pasen bien, adiós. Hasta luego.